Hola, buenas tardes. Estamos a lunes 13 de mayo y vamos a comenzar la clase correspondiente al ámbito social a nivel 1. Hoy teníamos previsto hacer un breve repaso sobre lo más importante que hemos visto en esta primera evaluación y lo que yo he considerado más importante, por tanto, para el examen del próximo día 8 de junio. Bien. Bueno, os iré comentando a lo largo de todas estas sesiones de repaso cómo va a ser el examen. Y bueno, pues para los que habéis asistido a los exámenes parciales, pues deciros que más o menos va a ser exactamente el mismo formato. Es decir, va a haber preguntas tipo test, preguntas de desarrollo y preguntas de rellenar huecos. Esto en lo referente a la parte de historia. En lo referente a la parte de geografía, tenemos que tener en cuenta que hemos trabajado con otro tipo de gráficos o mapas, tales como el mapa de España o los climogramas. De todas formas, esto lo veremos el próximo lunes, día 20, día en el que repasaremos lo más importante de la segunda evaluación, ¿vale? Como ya sabéis, es completamente sobre la asignatura de geografía. Bien. En cuanto a la parte de la primera evaluación, al tema de historia, deciros que no quiero que le dediquéis, debéis dedicarle tiempo, pero tampoco os matéis, principalmente porque tenéis otras asignaturas que prepararos y no podéis dedicarle tanto tiempo. Entonces yo os voy a dar una serie de pautas. Deciros que realicéis todos los ejercicios de autoevaluación que vienen al final de cada tema, así como el cuadernillo de ejercicios, bien de manera escrita en papel o a través del campus en el formato online que tenéis para descargar y realizar. Esto de todas las evaluaciones, ¿vale? ¿Por qué digo los ejercicios de evaluación? Bueno, pues os he dicho que voy a poner ejercicios tipo test. Normalmente estos ejercicios tipo test los saco de los ejercicios de autoevaluación que aparecen al final de cada tema. ¿Por qué? Pues porque imagino que de esta forma os estoy facilitando el trabajo. Son ejercicios que se os pueden quedar fácilmente y va a ser así más fácil para vosotros de estudiar a la hora del examen. Bien. Preguntas tales como, pues por ejemplo, ¿cuáles son las etapas de la prehistoria? Ya sabéis que se divide en dos partes, el paleolítico y el neolítico. ¿A qué periodo se le llama el de piedra pulimentada? Sería al neolítico. Por ejemplo, sobre las tesis de Lamarck y de Darwin. Echarle un vistazo, ¿vale? Sabiendo que la tesis de Lamarck es una tesis continuista en la cual la base se basa en que toda una especie con una serie de órganos desarrollados los va mejorando generación tras generación. Sería, por tanto, la respuesta a una posible pregunta tipo test sería el uso o falta de uso de los órganos, ¿vale? Generación tras generación, los órganos se van desarrollando o van dejando de utilizarse en función del hábitat. Estos órganos, como digo, van evolucionando hasta llegar a una especie final óptima, ¿vale? No implica que todos los seres de una misma especie evolucionen de la misma manera, a ser determinado por el hábitat que les rodee, ¿de acuerdo? La teoría de Charles Darwin, por su parte, se basa en la selección natural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es la especie la que desarrolla o deja de usar, sino la propia naturaleza es la que por un proceso natural selecciona a los individuos que tienen, pues obviamente, las capacidades más aptas para sobrevivir y normalmente estos son los más sanos, los más fuertes dentro de una especie. La descendencia de los seleccionados, de aquellos que son más sanos, más fuertes, están mejor adaptados a la naturaleza, se parecería a sus antepasados y tendría más posibilidades
adaptarse mejor al medio, sobrevivir y de esa forma evolucionar. La tesis de Darwin es la más seguida. Por ejemplo, otra pregunta, echarle un vistazo a qué es lo que se conoce como arte mobiliar. No tiene nada que ver con los muebles. El arte mobiliar no es, por supuesto, el que está relacionado con el mobiliario, sino el que se puede transportar, el que es movible. Para recordar esto podemos pensar en una cosa más cercana a nosotros, que son los bienes inmuebles, pisos, ¿no? Las parcelas, terrenos de tierra, es decir, las cosas que yo no puedo mover, que no se pueden mover, ¿vale? De ahí viene mobiliar. Bienes inmuebles, por tanto, son los que no se pueden mover. Bienes muebles son los que yo puedo mover. Bien, convendría que le echásemos un vistazo a cuáles fueron los primeros homínidos y recordar que el primer homínido del que tenemos constancia es el Australopithecus. Después el Australopithecus evolucionó a Homo habilis, posteriormente a Homo erectus. Del Homo erectus tendríamos dos bifurcaciones, una hacia el hombre actual y otra hacia el hombre de Neandertal. Pero recordamos lo que acabo de decir, el primer homínido del que tenemos constancia es el Australopithecus. Una última preguntita que podría caerme con respecto al primer tema de historia sería, ¿con qué periodo? He citado antes al hombre de Neandertal. Bueno, pues ¿con qué periodo se identifica a este hombre de Neandertal? Bien, pues sería con el Paleolítico Medio, ¿de acuerdo? Decíamos que la prehistoria se dividía en dos grandes periodos, Paleolítico y Neolítico, y a su vez, claro, estos periodos se subdividen en distintas etapas, inferior, superior, medio. Sería la que va entre el inferior y el superior. He dicho que el hombre de Neandertal se identifica por el periodo Paleolítico Medio. Bien. Vamos a pasar a continuación al tema 2, las primeras civilizaciones urbanas, Egipto y Mesopotamia. ¿Qué me interesa que sepamos de aquí? Pues una pregunta muy importante, básica de lo que es el tema de Egipto, sería ¿cómo se organiza la sociedad en Egipto? Como ya sabéis, la sociedad egipcia estaba fuertemente jerarquizada y se organizaba de forma piramidal. ¿Cómo se organiza esta pirámide? Pues bien, en la cúspide de la pirámide se encontraba la figura del faraón. ¿Qué podemos decir del faraón? Pues que era la verdadera encarnación de los dioses en la tierra, tenían poder absoluto y divino. ¿Esto qué ocasionaba? Pues que el sistema político de Egipto fuera una auténtica teocracia, es decir, Dios en el poder, ¿vale? Bien, por debajo del faraón tendríamos en el siguiente piso inmediatamente inferior, tendríamos a los sacerdotes y los nobles, que eran las clases dirigentes y que recibían las órdenes directas del faraón. El clero era muy poderoso y tenían gran influencia sobre el pueblo, que era muy religioso. He dicho que el sistema de gobierno de Egipcio lo podríamos considerar como una teocracia. A su cargo estaba la administración de los templos y la organización del culto. Dentro de la nobleza, que he dicho que estaba también en este nivel, destaca la figura del visir o primer ministro, y dentro del poder militar, de la nobleza militar, la figura del general, que sería el jefe del ejército, que adquiría su mayor importancia en el Imperio Nuevo. Después tendríamos algo más abajo, la figura del escriba. El escriba era un funcionario que dominaba ante todo el arte de la escritura, que como sabéis era muy difícil y no toda la gente sabía ni leer ni por supuesto escribir, ¿vale? Entonces los escribas estaban muy bien considerados por esta razón, porque sabían leer y escribir. La escritura estaba presente en todas las facetas de la vida pública y privada.
Los escribas constituían la clase intelectual y eran apreciados. Por debajo de la pirámide tenemos a los llamados fela o campesinos, que son la gran mayoría y se constituyen como productores directos. Además, también en las ciudades existían artesanos, albañiles, carpinteros, escultores y otra serie de comerciantes. Debajo del todo, de esta escala social que hemos dicho que tenía forma piramidal, estaban los esclavos, que eran provenientes de los prisioneros de guerra. Trabajaban en las minas y canteras o en la construcción de los monumentales proyectos funerarios, las pirámides, las mastabas o los hipogeos de los faraones. Bien, echadle un vistacito también a qué tres tipos de escritura egipcia diferente había. Recordad que eran jeroglífica, hierática y demótica o popular cursiva. La jeroglífica era la más importante y la más usada. Aparece en las inscripciones monumentales de templos y obeliscos. Los objetos representados se hacen en forma esquemática, en el que cada signo o nombre tiene un significado literal. La escritura hierática era similar a la jeroglífica, pero es la que aparece escrita en papiro. Por último, la demótica o popular cursiva era una escritura de tipo cursivo. Esa es la única diferencia. ¿Vale? Bien. En cuanto a Mesopotamia, pues saber qué es lo que significaba la palabra Mesopotamia, tierra entre ríos. Recordad que la zona, que Mesopotamia se encontraba entre dos ríos. Era una tierra fértil, por tanto, se encontraba entre el Tigris y el Éufrates. Otra de las cosas más importantes de este tema sería la religión en Mesopotamia y, cómo no, su templo característico, que era el Zigurat. La religión en Mesopotamia era de carácter politeísta, es decir, tenían varios dioses y también animista. Quiere decir que se le otorgaba gran importancia al culto a la naturaleza. Para tener contentos a los dioses era necesario crear un templo de culto designado a los mismos. Por ello se construyeron los zigurat, que eran una especie de torre escalonada o pirámide escalonada, en la cual se sustituía la cúspide, la forma triangular en punta, con una estructura rectangular que hacía las veces de capilla. En ella los sacerdotes observaban el firmamento y se ponían en contacto con los dioses cósmicos. ¿Por qué se construía en altura? Pues bien, porque se creía que cuanto más arriba estuviese, mejor sería el contacto con los dioses celestiales. Bien, una diferencia importante con respecto a Egipto es que en Mesopotamia el rey no era considerado como un dios, ¿de acuerdo? Ya sabéis que, bueno, como he dicho justamente ahora, el faraón sí que lo era, ¿vale? Era una sociedad teocrática. Me interesa también que conozcáis algunos términos muy sencillos, ¿vale? Tanto del tema de Egipto como de Roma o Grecia e incluso Roma. Por ejemplo, cuneiforme, que ya lo hemos dicho, lo he nombrado ahora mismo, Akenatón, Hammurabi, Demótica, En, Homero, Cónsul, Boulé, Ensi o Medio. Os voy a decir podría aparecerme una pregunta de rellenar huecos. A ver, pues, por ejemplo, al faraón Akenatón se le debe la unificación del Alto y Bajo Imperio. ¿Qué podría decir de cuneiforme? Pues se denominaba esta escritura cuneiforme a la escritura sumeria, que se escribía sobre tablillas de arcilla con una caña de punta triangular. La dinastía 13 pertenece al Imperio Medio. Cuando he dicho medio me refería al Imperio Medio Egipcio. Homero fue el autor de la Odisea, el cónsul era un magistrado que gozaba del máximo poder civil y militar en Roma, el Consejo de los 500 en Atenas recibía el nombre de Boulé, la escritura egipcia cursiva popular se denominaba demótica, el rey Hammurabi redactó el primer código legal conocido, se conocía como Ensi a la figura del rey en Mesopotamia y el En era el jefe sacerdotal en Mesopotamia. Por último, y ya terminando con este repaso, me gustaría que le dedicaseis un tiempo
a repasar una serie de conceptos que se han estudiado en Roma, tales como patricios, plebeyos, clientes o esclavos, romanización, entre otros, triunvirato, etc. Patricio noble. Eran los descendientes de los fundadores de Roma y poseían grandes fortunas procedentes del campo y detentaban el poder político como senadores. Los plebeyos pertenecían a la clase baja, eran pequeños propietarios de tierra o comerciantes. Careciendo al principio de derechos civiles y políticos, los fueron adquiriendo a base de luchas. Cliente. Eran personas que habían sido expulsadas de una tribu y que eran acogidas por un patricio que les proporcionaba protección y medio de subsistencia a cambio de su fidelidad y obediencia. ¿Qué entendemos por proceso de romanización? Es el proceso por el cual las tierras y los hombres conquistados por Roma quedaron dentro de su cultura, en un proceso de asimilación y uniformidad. Sin duda, la clave de este proceso de romanización fue el latín, que fue la lengua empleada oficialmente en el Imperio Romano. Como ya sabéis, las lenguas romanas actuales, las lenguas que dominan el español, el portugués, italiano, etcétera, las lenguas latinas, proceden, como su propio nombre indica, del latín. En referencia al tema de la Edad Media, pues me interesa sobre todo el concepto de feudo y feudalismo, ¿vale? ¿En qué sentido? Estábamos hablando de conceptos, ¿no? Pues bien, ¿qué puedo decir de feudo? Pues con feudo me refiero al régimen político, social y económico como base imperante en Europa occidental durante la Edad Media y cuyo núcleo original se basaba en las vilae o casas de campo fundadas por nobles en su migración de la ciudad al campo. El término feudo significa la posesión territorial de un señor. Ese señor era el amo que explotaba su latifundio para su propio beneficio. Se establecía una relación de encomendación por parte de los campesinos que trabajaban en ese latifundio. A cambio de protección del señor, debían de trabajar las tierras de este y pagarle por ello, pagarle un tanto por ciento de la cosecha por ese trabajo y a cambio de esa protección que recibían por parte del señor. Bien, por último, un lema importante de los monjes de la Edad Media, que es ora et labora en latín. Si lo traducimos al castellano, sería reza, sí, pero trabaja también. ¿Qué había pasado? Pues que se abandonó un poco ese concepto de religioso que se dedica solamente a la vida contemplativa y se tuvo en cuenta que también había que trabajar, ¿no? Que no solamente había que rezar, sino que también había que trabajar físicamente. Bien, con esto pues he dicho ya pues prácticamente lo más importante que va a caer de esta primera evaluación, de lo visto en esta primera evaluación. No penséis que es poco. Hay que dedicarle un poco de tiempo, ¿vale? A pesar de que espero haberoslo facilitado un poco el trabajo con esta clase. En torno a las 6 de la tarde tendrá lugar la clase de repaso del ámbito social del nivel 2 de la primera evaluación. Como digo, como os he dicho anteriormente, el próximo lunes tendremos la clase de repaso del nivel 1 de la segunda evaluación. Bueno, no solamente del ámbito social, también de inglés, solo que las clases de inglés, como sabéis, son por la mañana. Bueno, sin más me despido y nada, mucho ánimo con el estudio.